Nunca imaginé que recuperar el sentido del oído me traería un tormento tan profundo, y mucho menos que la primera voz que escucharía sería la de él en la habitación de mi hermana. Era un amanecer común en la casa, con la luz filtrándose tímidamente por las cortinas, pero para mí todo estaba a punto de cambiar. Durante meses, el silencio había sido mi refugio y mi castigo, un espacio donde creía proteger mi corazón de verdades que no estaba lista para enfrentar. Sin embargo, la llegada de ese sonido inesperado rompió cualquier barrera que había construido a mi alrededor. El aire estaba frío y el aroma tenue del café recién hecho flotaba desde la cocina, mezclándose con el olor a libros viejos que reposaban en la sala. Mi cuerpo temblaba ligeramente, no solo por el frío, sino por la ansiedad que crecía en mi interior. Sentía que cada segundo se alargaba, que el tiempo se ralentizaba, mientras mis oídos captaban con nitidez ese murmullo que no debía estar allí. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi piel, despertando en mí una mezcla confusa de incredulidad y temor. La voz era tan familiar y cercana, pero su contexto era devastador. Mientras avanzaba hacia la puerta de la habitación, cada paso resonaba en mi mente como un eco de decisiones que no había tomado aún. De repente, un leve crujido en el piso de madera me hizo detenerme y mi corazón se aceleró. La luz cambió, como si una nube hubiera cubierto el sol, sumiendo el pasillo en una sombra inquietante. Fue en ese instante cuando comprendí que lo que iba a descubrir no solo alteraría mi mundo, sino que también pondría en riesgo la confianza que había sostenido mi relación. La sensación de injusticia me oprimía el pecho, y una mezcla de rabia y tristeza se apoderó de mí. El silencio que había abrazado con resignación ahora se había convertido en una amenaza insoportable. Cada palabra que llegaba a mis oídos era una daga invisible, perforando la ilusión que había mantenido durante tanto tiempo. Pero también había un destello de esperanza, una promesa muda de que entender lo que estaba ocurriendo podría ser el primer paso hacia una transformación profunda, aunque dolorosa. Sabía que no podía compartir este secreto con nadie, que debía cargar con este peso sola, al menos por ahora. La incertidumbre me envolvía, pero también despertaba en mí una fuerza inesperada, una determinación que no sabía que tenía. Mientras la voz continuaba resonando en mi mente, supe que ese sería el momento que marcaría el antes y el después en mi vida. La puerta no se abriría solo para revelar una traición, sino para desafiar todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la verdad. Y aunque el camino por delante se presentaba oscuro y lleno de sombras, había algo en mí que se negaba a rendirse, que buscaba en medio de la tormenta una razón para seguir adelante. Fue entonces cuando entendí que, a veces, escuchar puede ser más peligroso que el silencio. Me llamo Mariana. Tengo 34 años y soy una mujer que aprendió a refugiarse en el silencio para no desmoronarse. Esa mañana, mientras el aroma tenue del café recién hecho se colaba por las rendijas de la cocina, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar, aunque aún no sabía qué. La casa estaba impregnada de una calma engañosa, esa que precede a una tormenta invisible, y mi cuerpo parecía aferrarse a cada pequeño sonido que llegaba desde el pasillo, como si buscara señales que confirmaran que todo estaba en orden. Pero no estaba. Había pasado meses encerrada en mi propio mundo, evitando el ruido que me recordaba heridas abiertas, y ahora que mi audición regresaba, cada fragmento del entorno se volvía una fuente de ansiedad. El crujido leve del piso de madera bajo mis pies, el susurro del viento que colaba por la ventana entreabierta, el murmullo distante de voces que hasta hace poco eran imposibles de captar. Todo eso me hacía sentir vulnerable, como si de repente estuviera expuesta en un escenario sin guión ni protección. Mientras caminaba hacia el living, el leve roce del vestido contra mi piel me anclaba a la realidad, pero era difícil ignorar la creciente tensión que me oprimía el pecho. Recordé, con una mezcla amarga, cómo solía perderme en la música para evadir el ruido del mundo exterior, y ahora la música estaba en silencio, reemplazada por una sensación de alerta constante.
Mi mente se debatía entre la esperanza y el temor, como si el eco de ese primer sonido que escuché me empujara a enfrentar verdades que había preferido dejar enterradas. El aire frío que entraba por la ventana me hizo estremecer y me trajo una imagen nítida de mi hermana, su rostro enmarcado por la luz débil del amanecer, una presencia que siempre había sido fuente de consuelo, y ahora de incertidumbre. Sentí que mis manos temblaban ligeramente, un temblor que no podía controlar, y me obligué a respirar profundo para calmar el torbellino de emociones. Cada músculo de mi cuerpo parecía tensarse, como si anticipara un choque inminente entre lo que deseaba creer y lo que estaba a punto de descubrir. En ese instante, la familiaridad de la casa se transformó en un territorio desconocido y amenazante. La voz que escuché en el cuarto de mi hermana no era un simple sonido, era una grieta en mi mundo, una señal de que el silencio que había elegido ya no era un refugio, sino una prisión. Me encontré atrapada entre la necesidad de proteger a quienes amaba y el peso insoportable de un secreto que amenazaba con rompernos a todos. Y así, con el corazón acelerado y la mente enredada en pensamientos oscuros, comprendí que recuperar el oído no solo significaba volver a escuchar el mundo, sino también enfrentar la verdad que había permanecido oculta en la sombra del silencio. La fragilidad de mi voz interior se mezclaba con la determinación que comenzaba a surgir, una fuerza inesperada que me impulsaba a no quedarme callada, aunque el costo fuera alto. Era el inicio de un camino doloroso, pero necesario, para reencontrarme conmigo misma y con lo que realmente estaba pasando en mi propia casa. El murmullo de aquella voz familiar aún vibraba en mis oídos cuando el silencio se tornó insoportable. Era como si el aire mismo se espesara, atrapándome en una jaula invisible que construí para protegerme. Pero ese refugio se estaba desmoronando, y con cada palabra que escuchaba, sentía como algo dentro de mí se quebraba. El corazón me latía con fuerza, un tambor implacable que me recordaba que estaba viva, aunque temía lo que eso significaba. La oscuridad de mi aislamiento se volvía más opresiva y una mezcla de ira y tristeza me invadía, creciendo como una tormenta silenciosa. Con las manos frías y tensas, noté un escalofrío recorrer mi espalda, un aviso de que el equilibrio que creía tener se desvanecía. No podía cerrar los ojos a lo que estaba escuchando, ni apartar la mente de esa voz que destrozaba el velo de mi silencio. Sentí la urgencia de compartirlo, de gritarlo al mundo, aunque solo fuera para encontrar un eco que me entendiera. Porque sé que no soy la única que ha sentido esa invisible prisión en su propia casa, ese peso que nadie ve ni entiende. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, sabes exactamente de lo que hablo. Comparte esa sensación conmigo, porque reconocerla es el primer paso para liberarnos. Y mientras esa voz sigue resonando en mi memoria, sé que no puedo quedarme callada mucho más tiempo. Lo que escuché es solo el comienzo, y lo que viene a continuación cambiará todo para mí. El sol se cuela tímido por la ventana entreabierta, dibujando líneas doradas que acarician el polvo suspendido en el aire. Mi casa parece tranquila, incluso ordenada, como si todo estuviera en calma absoluta. Desde fuera, cualquiera podría pensar que vivo en armonía perfecta, que mis días transcurren plácidos, que no hay sombras que perturben este refugio silencioso que construí alrededor mío. Los vecinos me saludan con sonrisas corteses y comentarios que sugieren una vida sin sobresaltos, una mujer que eligió la serenidad después de una tormenta. Pero esta imagen, tan pulida y serena, es apenas la superficie de un lago en apariencia tranquilo, bajo el cual se agitan corrientes invisibles y peligrosas. Me han visto regresar a mis rutinas con una sonrisa que oculta la grieta profunda que se abre dentro de mí. Creen que mi silencio fue un capricho, una etapa pasajera de retiro voluntario, y no la prisión emocional que fue en realidad. A menudo, escucho sus susurros detrás de las puertas, esas miradas cargadas de un juicio silencioso que me pinta como una mujer fuerte, casi indómita, que simplemente decidió callar para sanar. Pero lo que no saben es que mi silencio fue un grito reprimido que se volvió prisión,
una jaula invisible de la que ahora apenas comienzo a escapar. En medio de esta quietud que me rodea, una fisura en la pared del pasillo capta mi atención. Es pequeña, casi imperceptible, una línea delgada que parece extenderse lentamente, como si el tiempo mismo estuviera marcando su paso. Me acerco y mis dedos rozan el lugar, la pintura se siente áspera, como si bajo esa capa de apariencia pulcra existiera algo oculto, una verdad que se resiste a salir. Esa grieta, tan insignificante a simple vista, es para mí un recordatorio constante de que no todo lo que parece sólido lo es en realidad. Mi vida, mi silencio, mi aparente calma, están agrietados por dentro, y esa fisura es un reflejo de mi alma fragmentada. Mientras camino por la casa, el olor tenue a café recién hecho se mezcla con el aroma de las flores marchitas que olvidé cambiar en el jarrón. Sobre la mesa. Esta mezcla extraña parece encapsular mi estado interior, una mezcla de vida y decadencia, esperanza y abandono. A simple vista, la casa está en orden, sin embargo, cada rincón guarda pequeñas señales de un desgaste que no se ve a simple vista, igual que yo. Una tarde, mientras cruzo la sala, escucho la voz de una vecina que pasa por la puerta entreabierta con un comentario casual, cargado de condescendencia disfrazada de preocupación. Habla de cómo me ha visto salir poco, cómo mis ojos parecen siempre perdidos en algo que nadie más entiende. Sus palabras, aunque dichas en voz baja, resuenan en mis oídos con la fuerza de un juicio. Ella cree que me escondo del mundo porque no quiero enfrentar la realidad, pero no sabe que la realidad que enfrento cada día es más dura que cualquier mirada ajena. Esa percepción errónea la convierte en un personaje más de un teatro donde todos actúan sin conocer el guión verdadero que llevo dentro. En medio de estas contradicciones, noto que mi cuerpo reacciona de manera inesperada. Una tensión sutil que se instala en mis hombros, el pulso acelerado cuando una sombra se mueve al final del pasillo, y ese leve temblor en las manos que apenas puedo disimular. Es como si una corriente eléctrica recorriera mi piel, avisándome que algo está a punto de romper la frágil barrera que mantengo entre el mundo y mi verdad oculta. Una noche, al sentarme frente a la ventana, veo cómo la luz de la luna se refleja en la grieta de la pared, haciendo que parezca una herida luminosa en la oscuridad. Esa imagen se queda grabada en mi mente como un presagio. Entonces, un sonido inesperado irrumpe el silencio, un crujido seco, cercano, como si algo se partiera a mi espalda. Giro lentamente, sintiendo el frío repentino que se posa sobre mi nuca, y en ese instante, la sensación de que nada es lo que parece se vuelve insoportable. El misterio que guardo no es solo mío, es una sombra que amenaza con salir de las paredes, del silencio, y del eco distante de esa voz en el cuarto de mi hermana que no puedo dejar de escuchar. La grieta en la pared, aquella que antes parecía insignificante, ahora era un recordatorio silencioso de que algo se había estado fracturando mucho antes de que yo recuperara el oído. Esa pequeña fisura que atravesaba la pintura blanca de mi sala no solo reflejaba mi alma fragmentada, sino que también simbolizaba las grietas profundas en las relaciones que me rodeaban. Entre esas sombras que se colaban por las rendijas, estaban ellos, los antagonistas invisibles que habían tejido, sin que yo lo notara del todo, los hilos enredados de mi sufrimiento. Primero, estaba mi cuñada, Laura, una presencia constante en la casa de mi hermana, cuyo vínculo con la familia era tan fuerte como una cadena de acero, pero al mismo tiempo tan fría como el mármol pulido que adornaba su salón. Laura tenía una elegancia calculada, una sonrisa que parecía siempre medir cada palabra antes de salir, como si sus labios guardaran secretos tan afilados como cuchillas. Su papel en nuestra vida era el de la guardiana del orden, pero con un control tan rígido que asfixiaba. Era ella quien administraba las finanzas familiares, manejando cada gasto con una precisión casi militar y dejando claro, sin decirlo, que sin su permiso nada podía moverse. Recuerdo como una vez, mientras escuchaba aquella voz en el cuarto de mi hermana, noté que Laura apareció en el umbral, con su reloj de oro brillando bajo la luz tenue,
una joya ostentosa que parecía un símbolo de su dominio. Su presencia era como la sombra larga y fría que se extiende al atardecer, siempre ahí, incluso cuando no la ves. Sus gestos eran pequeños, casi imperceptibles, pero cargados de significado. El modo en que entrecerraba los ojos cuando alguien cuestionaba sus decisiones, o cómo se cruzaba de brazos y torcía la boca en una mueca de desdén cuando yo intentaba expresar mis sentimientos. Sin embargo, había momentos en que su fachada se quebraba y una calidez fugaz asomaba cuando hablaba de su hijo, mi sobrino, con una ternura inesperada. Era como si detrás de aquella armadura de control y frialdad existiera un núcleo vulnerable, un recordatorio de que nadie es completamente malvado. Luego estaba mi hermano, Javier, cuyo papel había sido siempre el de protector, pero que con el tiempo se transformó en la tormenta que arrasaba con cualquier intento de paz. Su arrogancia era como un trueno que retumbaba en cada conversación, un ruido ensordecedor que dejaba poco espacio para la duda o la discusión. Javier se había convertido en un maestro de la manipulación emocional, utilizando el peso de su posición como el mayor de los hermanos para imponer su voluntad. Recuerdo claramente aquella noche en que, al escuchar esa voz en el cuarto de mi hermana, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y luego supe que él había estado husmeando en mis pensamientos mucho antes de que yo misma pudiera entender lo que estaba pasando. Su control no era solo verbal, era un dominio silencioso que se manifestaba en las miradas que lanzaba, en los silencios que imponía y en la forma en que sus manos apretaban el respaldo de una silla, como si aferrarse a algo físico le diera poder sobre lo intangible. Javier siempre llevaba un anillo grueso, una pieza de plata oscurecida que parecía absorber la luz a su alrededor, reflejando su personalidad sombría y compleja. Sus gestos eran bruscos, su voz firme y autoritaria, pero en ocasiones, cuando creía que nadie observaba, su mirada se suavizaba y sus palabras se volvían menos cortantes. En esos breves instantes podía ver destellos de aquel hermano que alguna vez cuidó de mí, antes de que el resentimiento y el orgullo los consumieran a ambos. Sin embargo, esa fragilidad era solo una pausa en la tormenta, una tregua que anunciaba, sin quererlo, la próxima tempestad. No podía olvidar tampoco a mi vecino, don Ernesto, un hombre cuya influencia se extendía más allá de las paredes de nuestras casas. Su arrogancia se manifestaba en la manera en que controlaba la comunidad, usando su estatus y su dinero como armas invisibles. Su coche negro, reluciente y siempre estacionado en la entrada, era un símbolo tangible de su poder y su distancia respecto a nosotros. Don Ernesto ejercía su dominio con una mezcla de chantaje social y silenciosa vigilancia, sus ojos siempre presentes detrás de las ventanas, observando, evaluando cada movimiento. Recuerdo aquella tarde en que, mientras mi mente aún giraba en torno a la voz en el cuarto de mi hermana, escuché el motor de su coche alejarse, un sonido que en ese momento pareció un aviso, una señal de que no estaba sola en esta lucha. Su comportamiento era meticuloso y calculador, saludaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y sus manos, siempre frías al estrechar las mías, dejaban una sensación de incomodidad que se instalaba en mi piel como una sombra. Sin embargo, había momentos en que don Ernesto mostraba una inesperada generosidad, ayudando a los niños del barrio o facilitando recursos para la comunidad, gestos que complicaban mi percepción de él y añadían capas a su figura. Era como un invierno que, aunque crudo y severo, de vez en cuando regalaba rayos de sol, confundiendo al que lo observa desde la ventana. Por último, estaba mi propia sombra interna, el antagonista más silencioso y persistente, mi miedo. Este no tenía rostro ni voz, pero su presencia era tan palpable como el aire denso en una habitación cerrada. El miedo me inmovilizaba, me susurraba al oído que guardara silencio, que mantuviera las grietas ocultas, que no desafiara a esos otros antagonistas que parecían tan invencibles. Era una prisión invisible, un eco constante que me recordaba que cualquier paso en falso podría desencadenar una tormenta aún mayor. Sin embargo,
también era la chispa que, al encenderse, podría iluminar el camino hacia la verdad y la libertad. Estos 4 antagonistas, cada uno con su propia forma de ejercer control y dominio, se entrelazaban en mi vida como hilos invisibles de un tapiz oscuro. Ellos ya habían estado presentes en el eco de aquella voz perturbadora, en la grieta de la pared, en el silencio que me rodeaba. No eran meros obstáculos, eran fuerzas que moldeaban mi realidad y que, sin saberlo, me empujaban hacia un enfrentamiento inevitable. La sensación que ahora me invade es una mezcla de temor y determinación, un presagio de que esta historia está lejos de concluir y que, al romper el silencio, tendré que mirar de frente a esas sombras que me acechan desde siempre. El eco sordo del silencio en la casa parecía haberse roto con la grieta en la pared, esa fisura que ahora sentía como una herida abierta en mi alma. Era como si cada fragmento de esa pared reflejara mis pedazos rotos, y entre ellos emergían sombras que, aunque invisibles, tenían formas y voces propias. En ese espacio quebrado, apareció ella, la presencia rígida y fría que siempre controlaba más de lo que debía. Mi cuñada. Su figura era una escultura de mármol, con una mirada calculadora y fría que me recordaba a la dureza inquebrantable de una estatua. La escuchaba mover papeles en el despacho, su voz era un susurro cortante que manejaba las finanzas familiares con una precisión que me helaba la sangre. Cada vez que ella estaba cerca, sentía que el aire se volvía más denso, que el peso de sus decisiones caía sobre mí como una losa invisible. En una ocasión, mientras yo intentaba comprender qué hacer con el silencio que me oprimía, la vi revisar cuentas. Sus dedos marcaban cifras sin pestañear, y al notar mi presencia, simplemente volvió la mirada, fría y distante. Esa indiferencia era un eco brutal que reforzaba mi sensación de estar atrapada, vigilada, juzgada sin palabras. Su control era una isca, una provocación silenciosa que me empujaba a desconfiar de mí misma y de mis propias decisiones. Luego estaba él, mi hermano, un torbellino de arrogancia y manipulación que se movía por la casa como un huracán invisible. Su voz resonaba en la memoria, autoritaria pero con grietas que apenas se percibían, esos momentos fugaces en que su máscara caía y mostraba algo de vulnerabilidad. Su risa era un trueno que a menudo me dejaba temblando, y su mirada, afilada como un cuchillo, parecía perforar mi coraza. Recuerdo una tarde en la que, sin mediar palabra, su presencia me hizo sentir pequeña, insignificante. Me observaba desde el umbral con una mezcla de juicio y desprecio, y luego, con un gesto apenas perceptible, negó con la cabeza. Ese simple movimiento fue suficiente para que mi mente se hundiera en un pozo de dudas. Pero también hubo un instante en que, al verme quebrada, bajó la guardia y por un breve segundo, sus ojos destellaron una tristeza contenida, como si él mismo estuviera prisionero de sus propias cadenas. Esa contradicción era un espejo de mi propio miedo, un recordatorio de que la fortaleza a veces es solo una fachada. Él funcionaba como un eco tormentoso, amplificando las voces internas que me decían que no valía, que no podía librarme de ese círculo vicioso. En la esquina de la calle, con su sonrisa envuelta en doble filo, estaba don Ernesto, el vecino cuya influencia social era una telaraña invisible que atrapaba todo a su alrededor. Su presencia era un susurro cargado de chantaje disfrazado de generosidad, una sombra que se deslizaba entre las paredes, observando y esperando el momento justo para actuar. Su risa era un tintineo incómodo, como el sonido de monedas cayendo en una caja vacía. En una ocasión, lo vi en la puerta, con la mano extendida para un gesto amable, pero sus ojos revelaban otra intención, una amenaza silenciosa que se sentía en el aire. Esa doblez era una isca peligrosa, una trampa que me obligaba a medir cada palabra y cada movimiento. En otra oportunidad, cuando creía estar a salvo en mi refugio, escuché su voz a través de las paredes, esa manera ambigua de mezclar consejo y advertencia que me hizo entender que nada era tan simple como parecía. Don Ernesto era un observador silencioso,
pero su influencia pesaba como una sombra que nunca abandonaba el lugar. Y luego estaba el miedo, ese cuarto antagonista, invisible pero omnipresente, una fuerza que me paralizaba y a la vez susurraba que podía ser la llave para mi libertad. No tenía forma ni voz, pero podía sentir su aliento frío en mi nuca, su presencia densa como una niebla que se enroscaba en mis pensamientos. Era el eco de todas las dudas, el reflejo de cada grieta en la pared y en mi alma. El miedo se manifestaba en pequeños gestos, el temblor en mis manos, la mirada que evitaba el contacto, el silencio que se hacía más pesado que cualquier palabra dicha. Pero también era la chispa oculta que me impulsaba a buscar la ruptura definitiva, el momento en que ese muro invisible se desplomara. Era una paradoja, un monstruo que podía devorarme o liberarme, y su sombra se extendía sobre cada rincón de la casa y de mi ser. El aire seguía cargado con el olor a humedad que salía de la grieta, ese mismo olor que había marcado el principio de mi despertar y que ahora se mezclaba con las presencias que me acechaban. Cada uno de ellos, con sus gestos, sus miradas y sus silencios, tejía una red de tensiones que me envolvía. Sentía que, aunque no los veía, sus sombras se deslizaban por las paredes, susurrando dudas y amenazas, preparando el terreno para un enfrentamiento inevitable. Y en medio de esa maraña de voces y presencias, supe que cada uno tendría un papel crucial en la historia que estaba por escribirse, un relato donde el silencio, la sombra y la grieta no eran solo símbolos, sino puertas hacia un futuro incierto y peligroso. El peso de sus miradas y de sus acciones me recordaba que la grieta en la pared no era solo un daño físico, sino el reflejo de las fracturas internas que debía enfrentar, y que el eco de sus presencias resonaría en cada paso que diera hacia la verdad. El silencio, ahora roto, era apenas el preludio de un huracán que estaba por desatarse. El eco tenue de aquella voz en el cuarto de mi hermana se quedó clavado en mi memoria con una fuerza inesperada, como un susurro que rompiendo el silencio me obligaba a mirar hacia atrás, a desenterrar un pasado que había intentado sepultar bajo capas de olvido y negación. Fue ese sonido, tan familiar y a la vez tan extraño en mis oídos recién despiertos, el que desató en mí una cascada de recuerdos, como si la grieta en la pared de la casa no solo se extendiera en el yeso, sino también en las paredes invisibles de mi historia personal. Recordé entonces cómo todo comenzó a desmoronarse años atrás, cuando el peso de las decisiones familiares y la sombra de ciertas verdades no dichas empezaron a hacerse insostenibles. Corría el año en que cumplí 28, un tiempo marcado por un cambio crucial en la dinámica de mi familia. Fue entonces cuando Laura, mi cuñada, asumió el control absoluto de las finanzas familiares, una decisión que parecía lógica en aquel contexto, pero que en realidad fue la primera brecha profunda en nuestra convivencia. Ella administraba una propiedad que pertenecía a mis padres desde hacía décadas, un terreno valuado en más de $1 millón según la última tasación, un patrimonio que para nosotros representaba mucho más que dinero. La casa que habíamos habitado desde la infancia, con sus rincones impregnados del aroma a madera vieja y a flores secas, comenzó a sentirse como una prisión. Recuerdo vívidamente el olor a café amargo que se colaba cada mañana por las rendijas de la ventana de la cocina. Un olor que ahora asocio con la frialdad de aquellas discusiones sin palabras que Laura imponía con su mirada impasible y su voz medida. El segundo evento decisivo fue la llegada de don Ernesto, el vecino cuya influencia y generosidad tenían un matiz ambiguo que tardé en comprender. Su figura imponente y su sonrisa siempre calculada escondían una red de chantajes velados que se filtraban en cada conversación casual, en cada gesto aparentemente amable. Fue él quien, con sutileza, empezó a marcar los límites de lo que podíamos hacer, hablando de deudas y favores pendientes que nunca se especificaban del todo, pero que nos pesaban como cadenas invisibles. La primera vez que sentí el impacto real de su presencia fue cuando, en una tarde de verano, el calor parecía derretir hasta las piedras del patio, escuché desde la ventana el sonido de su voz mezclada con el de Laura, una mezcla que se volvió símbolo de la manipulación que nos mantenía atrapados.
Esa voz, tan firme y segura, contrastaba con el temblor que sentía en mis manos y el sudor frío que comenzaba a inundar mi piel. En medio de estos acontecimientos, mi propio miedo interno se fue convirtiendo en un monstruo silencioso que me paralizaba más que cualquier amenaza externa. El temor a perder lo poco que quedaba de mi identidad, de mi voz, de mi espacio en ese entramado familiar, era una sombra constante que me envolvía en sus garras. Siempre había sido el silencio el que me protegía, un refugio donde podía esconder mis heridas, pero ahora ese silencio se sentía como una cárcel que me impedía respirar. La grieta en la pared, que comenzó como una simple fisura, se transformó en el reflejo tangible de mi alma fragmentada, allí donde la luz apenas lograba colarse, dejando a la vista las fracturas que nadie más parecía querer ver. Todo este pasado se entrelaza con el presente de una manera casi dolorosa. La voz que escuché en el cuarto de mi hermana no fue solo un sonido, fue el despertar de una historia que me ha perseguido desde entonces, una historia en la que cada decisión, cada silencio y cada mirada han sido piezas de un rompecabezas que nunca quise armar, pero que ahora es imposible ignorar. La influencia de Laura, la amenaza velada de don Ernesto, la arrogancia manipuladora de Javier, mi hermano, y el miedo que habita dentro de mí, conforman un tejido complejo que define mi realidad actual. La grieta en la pared sigue creciendo, como si absorbiera la tensión acumulada, y el olor del café amargo todavía me transporta a esas mañanas donde todo comenzó a cambiar, a esas tardes calurosas donde la voz de don Ernesto rompía la calma aparente. Al revivir ese olor, siento un nudo en el estómago, una mezcla de nostalgia y temor que me aprieta el pecho y me hace dudar de cada paso que doy. Es como si el pasado y el presente estuvieran entrelazados por ese aroma, un puente invisible que me conecta con momentos que creía olvidados. La sensación de humedad en la pared, la textura áspera del yeso quebrado, el sonido sutil de la voz que se escapa por la puerta entreabierta, todo se mezcla en una coreografía silenciosa que me obliga a enfrentar la verdad que he querido evitar. Y en medio de este torbellino de recuerdos y sensaciones, siento como mi cuerpo reacciona sin control. La respiración se me vuelve corta, como si una mano invisible apretara mi pecho, mientras un escalofrío recorre mi espalda y un sudor frío empieza a brotar en mi frente. Mis manos tiemblan ligeramente y una presión sorda se instala detrás de mis ojos, anunciando que la tormenta está por estallar. La grieta en la pared no es solo un daño físico, es un símbolo de la fractura que me consume por dentro. Y el silencio que me rodea se vuelve insoportable, cargado de presagios y promesas de confrontación. Mi cuerpo me recuerda que el pasado no está muerto, que sus ecos retumban con fuerza en el presente, y que la decisión de enfrentar esos fantasmas está más cerca de lo que quisiera admitir. El aire estaba denso, cargado con el aroma persistente del café amargo que siempre parecía colarse por la casa, como un recordatorio constante de lo que no decía. La pared agrietada, justo al lado de la puerta del cuarto de mi hermana, parecía respirar con cada sonido, ampliando cada pequeño ruido, cada susurro. Fue ahí, en ese espacio reducido y familiar, que escuché la voz. Su voz. Abrí la puerta con cuidado, temblando por dentro pero con la boca sellada, sin un sonido que escapara. Allí estaba ella, Laura, con esa sonrisa torcida que nunca prometía nada bueno. Me miró por encima del hombro, con esos ojos que parecían medir y pesar cada uno de mis movimientos, como si fuera un objeto más en su colección de posesiones. Su tono fue frío, cortante, como un filo invisible que me atravesó sin que pudiera reaccionar. ¿Sigues pensando que esto es tu casa, Mariana? Estás muy equivocada. Su voz era un suspiro pesado, envuelto en desprecio, una sentencia sin juicio ni derecho a apelación. Sentí su mirada clavada en mí, un peso que me aplastaba el pecho, pero no dije nada. No podía. Un gesto mínimo, apenas un parpadeo, fue todo lo que pude ofrecer en respuesta. El cuarto olía a humedad y recuerdos rotos, un eco de tiempos en que la casa había sido refugio, no prisión. La grieta en la pared,
esa que había crecido silenciosa pero implacable, parecía abrirse aún más, como si absorbiera la tensión que Laura irradiaba, absorbiéndolo todo, dejando un vacío hiriente. La casa, ahora, era un escenario donde cada sombra escondía una amenaza y cada silencio, una estrategia de control. Mientras su mirada me atravesaba, noté algo más, la llave en su mano, girando lentamente en el cerrojo, como si marcara el ritmo de su dominio. Era un pequeño detalle, casi insignificante para cualquiera, pero para mí, un símbolo de su poder sobre este lugar y sobre nosotros. La llave no solo abría puertas, cerraba caminos, decisiones, posibilidades. Cerraba mi voz. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda, una sensación de ser observada, vigilada. La misma sensación que me había perseguido desde que todo comenzó a desmoronarse. Era como si estuviera atrapada dentro de un cuadro donde el pincel de Laura dibujaba cada línea, cada sombra, con precisión despiadada. Y yo, solo un espectro silencioso, sin poder moverme, sin poder gritar. Mis pensamientos se arremolinaron, oscuros y densos, como la humedad pegajosa de esa habitación cerrada. Recordé las palabras que había oído días antes, esas pequeñas cuchilladas disfrazadas de consejos o bromas, que ahora tomaban forma concreta y cruel. La casa no era mía, la propiedad no era mía, ni siquiera el aire que respiraba parecía pertenecerme. Todo estaba bajo su control y yo era solo una pieza más en su juego. Quise responder, gritar, romper ese silencio que me devoraba por dentro, pero mi voz se quedó atrapada, como si la grieta en la pared se hubiera ensanchado hasta envolver mi garganta. Solo pude retroceder un paso, cerrando la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como si ese gesto pudiera preservar un poco de mí misma, un poco de mi dignidad que ella intentaba borrar. El eco de su frase resonó en mi mente mientras me alejaba, una sombra que se pegaba a mi piel. ¿Sigues pensando que esto es tu casa, Mariana? Estás muy equivocada. Aquellas palabras no eran solo una amenaza, eran un recordatorio brutal de mi lugar, de mi impotencia. La grieta en la pared parecía ahora un símbolo de mi alma fracturada, un reflejo físico de la presión que me asfixiaba. Cerré los ojos por un momento, intentando calmar el temblor que se había instalado en mis manos, pero el silencio que quedó tras su voz fue aún más ensordecedor. La tensión no se disipó, se solidificó en el aire, una presencia tangible que me seguía, que me vigilaba desde cada rincón de la casa. Mientras me alejaba, noté que el aroma del café se había mezclado con un olor metálico, casi imperceptible, que me recordó a miedo y a lágrimas no derramadas. Un frío punzante en el pecho me recordó que aquella casa, que alguna vez fue mi refugio, ahora era una prisión. Y Laura, con su sonrisa torcida y su llave giratoria, era la carcelera que mantenía las puertas cerradas. Sentí la necesidad de gritar, de romper el silencio que me aprisionaba, pero sabía que no era el momento. No todavía. La microagresión que acababa de sufrir era solo el primer golpe visible de una tormenta que se avecinaba. Algo más oscuro, más profundo, estaba a punto de estallar y yo debía prepararme, aunque eso significara callar por ahora. La puerta se cerró tras de mí con un clic sordo, el sonido de la llave girando una vez más en el cerrojo. Fue un sonido que quedó grabado en mi memoria, una promesa silenciosa de que lo peor aún estaba por venir. Y mientras caminaba por el pasillo, el eco de su voz se convirtió en un susurro que no me dejaría en paz. Estás muy equivocada. La llave girando en el candado resonó en mis oídos como un golpe seco que atravesó mi pecho. Sentí el frío de la traición colándose por cada poro, un nudo apretándose en mi garganta que me dejó sin aliento y sin palabras. No era solo el sonido. Era la confirmación brutal de que aquel espacio al que alguna vez llamé hogar había sido sellado, no solo con metal, sino con la indiferencia y el control absoluto de quien nunca debió tener tanto poder sobre mi vida. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo miedo, era rabia contenida, una ira que se mezclaba con la impotencia y el desamparo.
como si me hubieran arrancado el derecho a existir en mi propia historia. Sé que no estoy sola en esto, porque quien ha sentido la humillación de ser excluido, de ser reducido a un mero espectador en su propia casa, conoce ese fuego interno que quema sin piedad. Es un tormento silencioso, una rabia que no siempre se puede gritar, pero que quema por dentro, invisible para quienes no quieren ver. Y es esa rabia, esa sensación de injusticia, lo que quiero que compartamos ahora, porque solo juntos podemos reconocer lo profundo de esta herida. ¿Qué fue lo que más despertó en ti cuando escuchaste esa voz que no debería haber estado ahí? ¿Fue la rabia que quema el pecho, la impotencia que paraliza, o la humillación que pesa como una losa? Quiero que me lo digas, que confieses cuál de esas emociones te golpea más fuerte y por qué, porque necesitamos que este silencio se rompa, que esta indignación deje de ser un secreto pesado. Pero sé que esto no termina aquí. Esa cerradura no solo sella una puerta, anuncia que lo que viene será aún más oscuro, más difícil de enfrentar. Y aunque mi corazón late con miedo, también late con la fuerza de quien sabe que la tormenta, por más intensa que sea, puede ser el preludio de un nuevo amanecer. ¿Estás listo para descubrir conmigo qué se esconde detrás de esa puerta cerrada? El sonido tenue del reloj despertador en la mesita de noche fue el primer indicio de que el día comenzaba, aunque para mí el tiempo parecía haberse detenido en aquella casa que se agrietaba lentamente, como mi alma. Sobre la mesita, la lámpara de cristal verde, con su base astillada, reflejaba la luz pálida del amanecer, mientras una taza de cerámica blanca con restos secos de café amargo esperaba, olvidada, al lado de un libro abierto en la página 237. Me costaba moverme, pero el aroma del café, persistente y ácido, se colaba por cada rincón, recordándome que la rutina seguía, aunque yo estuviera atrapada en mi silencio. En la cocina, el fregadero mostraba una pila de platos con manchas de aceite y restos de comida, un contraste brutal con la mesa de comedor, donde una factura amarillenta de la electricidad marcaba la suma exacta de 237,48 pesos, un número que parecía pesar más que el aire estancado. Al lado, una caja de leche evaporada con fecha de vencimiento del 12 de marzo esperaba ser abierta, como si el tiempo mismo se negara a avanzar en aquella casa que Laura dominaba con mano de hierro. La nevera, vieja y ruidosa, emitía un zumbido constante, como un latido mecánico que ahogaba mis pensamientos, mientras la temperatura dentro de la cocina oscilaba entre un frío húmedo y una humedad pegajosa que se impregnaba en la tela de mi camiseta gris, pegada a la piel con un sudor frío. Mis manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa, donde un mantel de hilo blanco, desgastado y manchado en la esquina, parecía resistir el peso de los años, igual que yo. La silla de madera, con una pata coja que hacía que cada movimiento fuera una pequeña lucha, se convirtió en mi único apoyo tangible en medio de aquella tormenta silenciosa. Mientras doblaba un paño de cocina azul con manchas de grasa, sentí el roce áspero del tejido contra mis dedos, una textura que parecía encarnar la aspereza de mi vida diaria. Cada pliegue era un intento de poner orden en el caos, aunque sabía que nada podría contener las grietas que se abrían más allá de esas paredes. El reloj digital en la pared marcaba las 6:13 de la mañana, una cifra exacta que contrastaba con la confusión que sentía por dentro. 3 cuadros colgados, desalineados, mostraban imágenes familiares, la casa de mi infancia en sepia, un retrato de mi madre con una sonrisa cansada y una fotografía de Javier y Laura en una fiesta, donde la luz artificial resaltaba sus rostros rígidos y calculadores. La presencia de esas imágenes me recordaba que aquello no era solo un espacio físico, sino un escenario donde las tensiones familiares se manifestaban en objetos y recuerdos. La desigualdad era palpable, mientras Laura tenía su habitación climatizada con un ventilador moderno. En mi cuarto un viejo ventilador de pie apenas lograba mover el aire caliente y viciado, simbolizando la distancia entre ellas y yo. En la sala, el viejo sofá de cuero marrón, cuyas costuras empezaban a ceder, parecía un barco a la deriva en un mar de silencio. Sobre la mesa de centro,
Una libreta con números anotados a mano mostraba una cuenta bancaria con un saldo exacto de 4,562,37 pesos, una cifra que jamás llegaría a mis manos y que representaba la prisión invisible que Laura había construido a mi alrededor. Junto a la libreta, un bolso de cuero negro, con el cierre roto, se apoyaba sobre un par de zapatos de tacón olvidados, contrastando con mis zapatillas gastadas que descansaban en el suelo, desgastadas por los pasos que di sin rumbo en esa casa que ya no sentía como mía. Mientras caminaba hacia la habitación de mi hermana, el sonido del piso de madera crujía bajo mis pies, cada crujido una nota discordante en la sinfonía de opresión que me envolvía. La puerta, pintada de blanco pero con la pintura descascarada, tenía una manija fría y metálica que apreté con fuerza, como si pudiera aferrarme a una esperanza lejana. El aire dentro de la habitación era más denso, impregnado del olor a colonia barata y a humedad acumulada entre las cortinas lilas, hechas jirones en los bordes. El ventilador giraba lentamente, enviando ráfagas de aire tibio que mezclaban el olor a polvo con el aroma de la ropa planchada que colgaba en el armario. En el armario, las perchas sostenían camisas impecablemente planchadas, con etiquetas intactas, mientras yo vestía un suéter arrugado que olía a detergente barato y a noches sin dormir. La diferencia entre esos objetos era un espejo de mi realidad. Mientras Laura y Javier se permitían el lujo del orden y la apariencia, yo era la sombra que se deshacía en los rincones. El reflejo en el espejo roto de la habitación mostraba mi rostro pálido, con ojeras profundas, y una expresión que intentaba ocultar la tormenta interna. El sonido que rompió el silencio fue la voz de mi hermana, esa voz que había escuchado tantas veces desde detrás de esa puerta. Pero esta vez había una mezcla de tristeza y resignación que me traspasó como un cuchillo invisible. Ese sonido que se colaba por las grietas de la puerta era la confirmación de que la prisión que Laura había erigido no solo era física, sino emocional. El eco de esa voz me golpeó con la fuerza de un trueno silencioso, despertando en mí una mezcla de rabia contenida y desesperanza. El contraste entre el ruido apagado de esa voz y el silencio ensordecedor de mi propio corazón era tan marcado, como el café amargo que aún reposaba en la taza olvidada en la mesita de noche. Mientras me alejaba lentamente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si la temperatura de la casa se hubiera desplomado en un instante. El aire frío invadió mis pulmones, mezclándose con el olor rancio de la pintura vieja y el moho que se acumulaba en la esquina del techo, un recordatorio físico de las grietas invisibles que desgarraban mi vida. Cerré la puerta con cuidado, el golpe seco resonando en el pasillo vacío, y dejé que el silencio regresara, pesado y absoluto, como una losa que aplastaba mi pecho. En ese instante, mi mirada se posó en el pestillo oxidado de la puerta, cuya función parecía más simbólica que práctica, una barrera pequeña pero implacable que separaba mi pasado de un presente incierto. La imagen de ese pestillo, tan humilde y corroído, se quedó grabada en mi mente como la metáfora perfecta de mi existencia en esa casa. Aunque parecía frágil, era lo único que impedía que todo se desmoronara por completo. Y en esa pequeña pieza de metal oxidado vi la promesa silenciosa de que, aunque la fisura en la pared siguiera creciendo, quizás yo también podría encontrar la fuerza para resistir y reconstruir, pieza por pieza, mi propio camino hacia la libertad. Recuperé el oído, pero no le conté a mi esposo. Lo primero que escuché fue su voz en el cuarto de mi hermana, y ese instante me llevó a un laberinto de recuerdos donde la injusticia no era un hecho aislado, sino una corriente constante que erosionaba mi vida desde hacía años. No era solo ese momento, era la continuación de un patrón que se repetía como un eco sordo en cada rincón de la casa y en cada gesto de Laura. Primero, recordé la vez que me prohibió participar en cualquier decisión sobre el dinero familiar, como si yo fuera una extraña en mi propia casa, y sentí de nuevo esa opresión en el pecho, como si un peso invisible me aplastara el aire. Después, vino a mi mente el silencio impuesto cuando intenté expresar mi opinión,
Aquella vez en la mesa donde ella dominaba la conversación y me ignoraba deliberadamente, haciendo que mis palabras se desvanecieran en un vacío frío. Y ahora, escucharla hablar en el cuarto de mi hermana, invadiendo un espacio que debería ser mío o al menos neutral, me hizo entender que no había escapatoria, que la injusticia era una sombra que me seguía, siempre presente y cada vez más asfixiante. No era solo el control del dinero, ni la exclusión de decisiones que me pertenecían por derecho. Había chantaje emocional disfrazado de preocupación, esa manera que tenía Laura de hacer que me sintiera culpable por querer algo para mí, como si mi felicidad fuera un lujo prohibido. La vigilancia constante, esa mirada que sentía clavada en mí, aunque no estuviera presente, como si un fantasma invisible me recordara que no podía confiar ni en mis propios pasos. En una ocasión, recordé un episodio antiguo, cuando me sorprendió intentando abrir una ventana para sentir el aire fresco y me hizo parar con una frase que quedó grabada en mi piel: aquí mandamos nosotros, no tú. Fue como si un muro frío se levantara entre nosotras, una barrera que no solo me separaba de la libertad, sino que me convertía en prisionera sin llave. Esa frase volvió a mí con la misma fuerza de entonces y sentí un nudo en la garganta que no pude tragar, la garganta seca y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y rabia contenida. Cada vez que Laura repetía ese gesto de cerrar la puerta con fuerza o ese tono imperioso en su voz, todo se convertía en un recordatorio de mi lugar. Su manera de caminar por la casa, segura y dominante, contrastaba con mi silencio resignado, y esa repetición se volvió un patrón opresivo que me robaba la calma. En cada injusticia, mi cuerpo reaccionaba diferente, el sudor frío recorriendo mi espalda al sentir que me vigilaban, la tensión en los hombros cuando me negaban la palabra, el vacío en el estómago al escuchar su voz invadiendo espacios que ya no me pertenecían. Cada recuerdo era un golpe que me dejaba sin aire, una corriente helada que me atravesaba y me recordaba que estaba atrapada en un ciclo del que parecía imposible salir. La escalada era clara y dolorosa. El primer episodio fue como una pequeña grieta en un cristal que parecía sólido, casi invisible. Pero con el tiempo esas grietas se multiplicaron, se hicieron más profundas y amenazaban con romperme en pedazos. La exclusión pasó a la manipulación a la vigilancia constante, y la vigilancia a la invasión directa de mi espacio más íntimo. Todo se intensificaba, y esa sensación de estar atrapada se hacía más pesada cada día, como si la casa misma, con sus paredes agrietadas y sus puertas oxidadas, conspirara para mantenerme encerrada no solo físicamente, sino en un estado de sumisión y miedo. Esa corriente de injusticia alteraba mi percepción del hogar, transformándolo en una prisión donde el aire era denso y el silencio un grito contenido. Me encontraba caminando por pasillos que parecían estrecharse, mirando objetos que antes eran neutros y ahora se convertían en símbolos de mi derrota. Cada foto familiar, cada taza de café amarga, cada mesa desgastada, me recordaba que no pertenecía a ese lugar, que era una espectadora silente en mi propia vida. Mi humor se volvía gris, mis días se deslizaban entre la resignación y la esperanza rota, y la sombra de Laura se extendía como una telaraña que atrapaba cada intento mío de liberarme. Sabía que si nada cambiaba, el próximo episodio no sería solo una invasión más, sino una tormenta que podría derribarme por completo. La amenaza latente crecía en mi interior, un presagio oscuro que me mantenía alerta y desconfiada. Sentía que cada movimiento, cada palabra no dicha, era un paso más hacia un abismo donde la injusticia dejaría de ser solo una sombra y se convertiría en una realidad insoportable. La casa, con sus fisuras y sus secretos, era un espejo de mi alma herida, y la voz de Laura resonaba como un tambor de guerra que anunciaba que la lucha apenas comenzaba, que el patrón de opresión no solo persistía, sino que se fortalecía con cada día que pasaba sin que yo rompiera el silencio. El eco de aquella última frase resonaba en mi mente, un zumbido persistente que parecía arañar la superficie de mi calma ya fracturada. Había intentado ahogar el ruido con la rutina,
con la monotonía de los días que se arrastraban como sombras largas por la casa, pero ahora, de repente, la atmósfera se había espesado como una niebla opresiva que me envolvía sin piedad. No podía ignorar que algo había cambiado, que la sombra que me perseguía había alzado la voz, había dejado de susurrar para gritarme al oído. Laura apareció en la sala con una presencia que no admitía réplica. Sus ojos fulguraban con un fuego helado que cortaba el aire. Ya no era solo la mujer que manipulaba con silencios largos y miradas cargadas. Ahora su postura se había endurecido, sus movimientos eran más bruscos, implacables. No hubo espacio para la negociación ni para la duda. Su dominio se hizo evidente en cada palabra afilada que lanzaba, en cada paso que acortaba la distancia entre nosotras hasta dejarme casi sin aire. Sentí su respiración cerca, un hálito frío que parecía querer congelar hasta el último vestigio de mi voluntad. La luz del atardecer se colaba por las ventanas, dibujando sombras alargadas sobre el suelo, pero aquella claridad parecía solo acentuar la oscuridad que me atrapaba. El olor a jabón barato de la casa mezclado con el sudor que comenzaba a brotar en mi frente hacía que mis sentidos se agudizaran, como si mi cuerpo entero supiera que algo estaba a punto de romperse. Entonces, sin más preludio, me lanzó la amenaza que había estado gestándose en el silencio. Si no haces exactamente lo que te digo, esta casa dejará de ser tu refugio. Te quedarás sin nada y nadie vendrá a rescatarte. Su voz, seca y cortante, resonó como un disparo en el pecho. Fue la primera vez que escuché esas palabras tan directas, tan despiadadas, y el impacto me golpeó con la fuerza de un huracán. No pude evitar que un temblor recorriera mis manos, y una gota de sudor frío bajó por mi nuca, recorriendo mi piel como un aviso silencioso de que ya no había vuelta atrás. Mi respiración se volvió irregular, pero mantuve el semblante firme, como un muro que se niega a ceder aunque se agriete por dentro. Sabía que mostrar debilidad solo alimentaría su crueldad, así que apreté los puños con todas mis fuerzas, dejando que el dolor se convirtiera en mi ancla. El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos con un ritmo implacable, cada tic-tac era un martillo que golpeaba mi mente, recordándome que el tiempo para reaccionar se agotaba. La casa parecía haberse convertido en un campo minado de silencios y miradas, donde cada rincón guardaba la amenaza latente de una nueva confrontación. El aire, denso y cargado, olía a miedo y a promesas rotas, y aunque intenté respirar profundo para calmarme, el aroma metálico de la ansiedad invadía mis pulmones. El efecto fue inmediato. Los rostros que antes cruzaban la casa con indiferencia ahora evitaban mirarme. El ambiente se tornó tan pesado que hasta el más leve susurro parecía un grito en medio del silencio. Laura, satisfecha con su triunfo, retrocedió unos pasos, dejando tras de sí una estela invisible pero palpable de dominación y amenaza. No hubo palabras de consuelo, ni gestos de solidaridad. El mundo que conocía se había estrechado hasta convertirse en una jaula sin barrotes visibles, pero que me aprisionaba con la fuerza de 1000 cadenas. Sentí como la luz del día se desvanecía lentamente fuera de la ventana, como si el sol mismo se negara a iluminar aquella habitación donde la esperanza se estaba extinguiendo. La sensación de que algo se había roto para siempre calaba hondo en mi pecho. Ya no podía fingir que todo seguiría igual, que las grietas en esa casa y en mi vida podrían ser reparadas con un poco de silencio y resignación. La amenaza de Laura había marcado un antes y un después, y su voz resonaba dentro de mí como un juramento oscuro que no podía ignorar. Su última frase quedó grabada en mi memoria con la dureza de una sentencia inapelable: aquí mando yo, y quien desobedezca se hunde sola. No era solo un aviso, era una declaración de guerra, un muro levantado entre nosotras que me dejaba claro que cualquier intento de rebelión sería aplastado sin piedad. El aire se volvió frío, como si el mismo espacio me negara el calor de la seguridad, y la casa, antes un refugio, se transformó en un laberinto de sombras que amenazaban con devorarme. La tensión que había estado creciendo ahora era un monstruo que respiraba en mi nuca.
un peso que me empujaba hacia el borde de un abismo del que no sabía si podría salir. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, mezclándose con el silencio pesado y la amenaza palpable. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. El equilibrio frágil de mi existencia se había roto, y la única certeza era que la lucha por mi libertad sería mucho más dura y peligrosa de lo que había imaginado. Mientras Laura se alejaba, dejando tras de sí un rastro de tensión y miedo, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba lentamente. No había escapatoria, ni lugar seguro al que huir. El ciclo de opresión se había intensificado y yo estaba atrapada en su centro, obligada a enfrentar un futuro donde el silencio ya no era una opción y la amenaza se había convertido en una sombra que me acompañaría a cada paso. La batalla que me esperaba no solo era contra ella, sino contra la desesperanza que amenazaba con consumir todo lo que quedaba de mí. El silencio que siguió a su amenaza se coló en mis oídos como un eco pesado, un murmullo que aún reverberaba en el aire denso de la habitación. Sentí el peso de cada palabra no dicha, como si la casa misma se hubiera cerrado a mi alrededor, y mi cuerpo, aunque tenso, se aferró a un control férreo que negaba cualquier impulso de reacción inmediata. Mis manos se cerraron con fuerza, los dedos apretando la piel hasta que la presión se volvió un ancla, una forma tangible de mantenerme anclada al presente, sin dejar que la tormenta interior estallara en un grito. Era necesario contenerme, pensar en cada movimiento con precisión. No podía permitirme perder el control ahora, no cuando aún quedaban piezas por mover en este juego oscuro que Laura dirigía con mano de hierro. Debía guardar silencio, medir mi respiración y esperar el momento exacto para que mi respuesta fuera contundente, no un simple reflejo de la rabia o el miedo. Aún era demasiado pronto para mostrar todas mis cartas. La calma, esa calma calculada, sería mi mejor arma. El aire en la habitación parecía más denso, casi pesado, como si la amenaza se manifestara en cada respiro que tomaba. Un olor a madera vieja y humedad se mezclaba con el frío que se colaba por las grietas de las ventanas, recordándome que estaba atrapada en ese espacio que se había vuelto prisión y campo de batalla. La textura áspera de la pared junto a mí, con sus grietas que se extendían como cicatrices, parecía reflejar mi propia fragilidad contenida bajo una coraza invisible. Desde la distancia, la sombra que proyectaba Laura al cruzar el umbral de la puerta seguía presente en mi visión periférica, una silueta que se mezclaba con la penumbra y que me recordaba que la vigilancia nunca cesaba. Su presencia era una sombra larga que se extendía por el suelo, un recordatorio silencioso de que la opresión estaba ahí, siempre acechando, lista para aplastarme si mostraba debilidad. Todo en esa sombra, incluso su leve movimiento, era una amenaza contenida, un susurro de poder que hacía que mi corazón latiera con un ritmo contenido, pero firme. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. La tensión se convirtió en un nudo apretado dentro de mí, una pausa que envolvía cada segundo con una densidad casi insoportable. Me permití ese momento, esa suspensión entre un pasado doloroso y un futuro incierto, donde la respiración se volvió lenta y medida, como el latido de un tambor que marca el ritmo de una batalla que aún no ha comenzado. Cada minuto que pasaba reforzaba mi decisión de no ceder, de no dejar que el miedo o la desesperación me dominaran, aunque el peso de la amenaza fuera insoportable. Una imagen fugaz cruzó mi mente, la última vez que me permití perder el control, cuando la esperanza parecía desvanecerse y la rendición parecía el único camino. Esa memoria, aunque dolorosa, fue la chispa que avivó mi voluntad de resistir, de aferrarme a la promesa silenciosa que me hice en medio de la oscuridad. No podía repetir ese error, no podía regalarles la victoria tan fácilmente. La contención era ahora mi escudo, una fortaleza invisible que me protegía mientras preparaba mi próximo movimiento. La tensión latente dentro de mí no era signo de debilidad. Era la calma antes del huracán, la fuerza que se acumula en el silencio para luego estallar con una furia imparable.
Cada músculo de mi cuerpo estaba preparado, cada pensamiento afilado como una cuchilla que esperaba el momento justo para cortar de raíz la opresión que Laura imponía. Mi resistencia no era pasiva, era estratégica, una resistencia calculada que prometía un cambio inevitable. La explosión aún no llegaría, pero estaba cerca, como un trueno que ruge en la distancia antes de descargar su tormenta. Por ahora, me mantendría firme, silenciosa y contenida. La batalla era mía para ganar, y esa certeza era la llama que mantenía viva mi voluntad. No he terminado. La tensión que había estado acumulándose en el aire desde hacía días seguía impregnando cada rincón de la casa, como un veneno invisible que se filtraba en mis huesos. No era solo una presión silenciosa, era una tormenta contenida, una sombra que se alargaba con cada respiración que daba, recordándome que no podía bajar la guardia ni un solo instante. Esa noche, sin embargo, algo rompió el equilibrio precario que había logrado mantener. Algo tan brutal, tan descaradamente invasivo, que me hizo sentir que ya no quedaba espacio para la duda. Habían cruzado un límite que no debería haber sido cruzado jamás. Llegué a casa después de un día que parecía interminable. El cansancio se pegaba a mi piel como una segunda sombra, pero aún así intentaba mantener la calma, cultivar esa serenidad calculada que me había salvado hasta ahora. Al entrar, percibí un olor extraño, una mezcla de humedad pasada y algo químico, acre, que me hizo fruncir el ceño. No era solo la casa, era como si alguien hubiera tomado un trapo y frotado con fuerza en las paredes, dejando marcas invisibles que solo mis sentidos cansados lograban captar. Era una señal, aunque aún no sabía qué significaba. Subí las escaleras con pasos lentos, cada uno resonando demasiado fuerte en el silencio que reinaba. Al llegar al pasillo que conectaba mi habitación con la de Laura, el ambiente cambió de golpe. El aire estaba más denso, casi como si la casa contuviera la respiración. Fue entonces cuando escuché el ruido, un golpe seco, seguido de un estruendo de cristales rompiéndose. Mi corazón se aceleró, un tambor frenético en mi pecho, y un frío helado me recorrió la espalda. Algo había pasado en el cuarto de Laura, y no era algo pequeño, ni pasajero. Me acerqué temblando, sin pensar, impulsada por una mezcla de miedo y una rabia que crecía como una bestia enjaulada. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla con cuidado me encontré con una escena que me dejó paralizada. La habitación estaba destrozada. Las paredes, antes limpias y ordenadas, tenían arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de arrancar la pintura con las uñas. El armario estaba volcado, y la ropa tirada en el suelo, pisoteada y arrugada. Pero lo peor era la mesa, partida en dos por la mitad, sus fragmentos de madera astillada esparcidos como dientes rotos. El suelo estaba cubierto por un charco oscuro que no podía identificar al principio. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, distinguí que era sangre. Mi garganta se apretó en un nudo insoportable. La sangre no era mía, ni de Laura. Era de alguien más, y eso me heló la sangre. Mi mente recordó con rapidez el último incidente, el silencio pesado que nos envolvía, esa amenaza que Laura había dejado caer como una sombra oscura sobre mi único refugio. Ahora, la violencia se había manifestado en bruto, palpable, y la casa, esa prisión que me había consumido, había sido atravesada por un grito mudo y violento. Me arrodillé junto al charco, tocando con la punta de los dedos la madera astillada y luego el suelo frío y húmedo. Podía sentir el latido irregular de mi corazón, un tamborileo que amenazaba con romperse en 1000 pedazos. La sensación era como si un terremoto hubiera sacudido no solo la casa, sino también mi alma, dejando grietas que se extendían hacia lo más profundo de mí. Recordé entonces la primera vez que Laura me había mirado con esos ojos fríos, llenos de control, y como en ese momento ya comenzaba a quebrarme. Pero esto era distinto. Era una declaración clara, una agresión brutal que no me permitía ignorar más.
Mientras me levantaba, un olor acre me invadió la nariz, el perfume barato de Laura mezclado con algo metálico, como la esencia misma de la violencia. Miré hacia la puerta entreabierta y vi la sombra de ella, al otro lado del pasillo, observándome con una mezcla de desprecio y desafío en su rostro. Su expresión era un muro de hielo, impenetrable y cruel. No había arrepentimiento, ni siquiera el disfraz de preocupación que a veces usaba. Solo había la certeza de que había ganado, o al menos eso creía. Pero en mí una chispa se encendió. No era solo miedo, ni resignación. Era una llama pequeña, pero feroz, que comenzaba a quemar la opresión que me había mantenido prisionera. Sabía que no podía dejar que esta agresión quedara impune, que no podía permitirme hundirme más en ese abismo de silencio y violencia. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba clara, esto era la señal, el límite que habían cruzado y que ya no podía aceptar. El ruido de la casa, usualmente tan familiar y monótono, se había transformado en un coro de ecos amenazantes. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entrando por las grietas, parecía amplificar la gravedad de lo que había ocurrido. La casa misma parecía herida, respirando con dificultad, reflejando mi propio tormento. Esa noche, el silencio no era una protección, sino un recordatorio brutal de que la violencia había entrado en mi vida sin pedir permiso. Mientras me retiraba de la habitación, con las manos temblorosas y el corazón apretado, una imagen volvió a mí, la primera vez que Laura me había impedido hablar, que me había robado mi voz y mis decisiones. Ahora, su violencia estaba desnuda, cruda, sin máscaras. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que el estallido estaba cerca. La calma calculada que había cultivado hasta entonces comenzaba a resquebrajarse, porque a veces, para resistir, hay que dejar que la tormenta explote, aunque deje cicatrices. Esa noche, mientras el frío me envolvía y la oscuridad parecía tragarse la casa, supe que no podía seguir siendo prisionera de ese lugar. Que la sombra de Laura había dejado de ser solo una amenaza silenciosa para convertirse en un muro infranqueable que me encerraba viva. Y aunque el miedo seguía ahí, como un peso pesado en mi pecho, también estaba la certeza de que algo debía cambiar. Que ese límite roto era solo el comienzo de una batalla que ya no podía evitar. La casa, con sus grietas y su sangre, me había hablado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a escuchar. El olor metálico del charco de sangre todavía impregnaba el aire cuando abrí la puerta del cuarto de Laura. Mis dedos temblaban y un frío intenso me atravesaba la espalda, como si la casa misma quisiera advertirme que estaba cruzando un límite invisible, uno que jamás volvería a dejarme en paz. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz. La voz de mi esposo, baja, susurrante, en el cuarto de mi hermana. Un murmullo que se colaba entre las paredes, arrastrándome a un abismo que no había previsto. Mi corazón se hundió en un silencio tan denso que sentí que el mundo se deshacía a mi alrededor. No quería creerlo, pero cada palabra era un golpe punzante contra mi alma. «No tienes idea de lo que te espera si sigues así», dijo él, con ese tono que conocía demasiado bien, un filo frío y calculador. Esa frase rompió algo dentro de mí, una barrera que había estado resistiendo con uñas y dientes durante años. La casa, esa prisión que Laura había construido a mi alrededor, tembló como si compartiera mi desesperación. El aire se volvió pesado, opresivo, y un sudor frío me cubrió la piel, pegándome la ropa al cuerpo como una segunda piel de miedo. Me quedé paralizada, el corazón martillando en mi pecho mientras intentaba ordenar los pensamientos que se arremolinaban caóticamente. La voz de mi esposo no era solo una traición, era la confirmación de que todo lo que había sufrido estaba a punto de estallar en una violencia que no podría controlar. Mi garganta se apretó, y sentí un nudo que me impidió respirar con normalidad. El suelo parecía firme, pero mis piernas temblaban con fuerza, listas para derrumbarse en cualquier instante.
Cada paso que di hacia la puerta fue un combate entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar esa oscuridad que se había apoderado de mi vida. Cuando finalmente crucé el umbral, la escena fue un golpe brutal, mi esposo y mi hermana, juntos, en un silencio cómplice que me quemaba la piel con su traición. La habitación se cerraba sobre mí, con la luz tenue reflejando las grietas en las paredes, como si también ellas lloraran conmigo. «No tienes derecho a estar aquí», dijo él, con una voz que no dejaba espacio para la duda, para la negociación. «Esto es lo que mereces por haberte creído fuerte». Las palabras eran cuchillas que cortaban mi alma, dejando heridas abiertas que ardían con un fuego que nunca antes había sentido. La humillación me envolvió como un manto oscuro y por un instante me sentí invisible, un espectro en mi propia casa. Pero algo dentro de mí se encendió. No podía permitirme desaparecer en esa sombra de dolor y miedo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y sentí la adrenalina dispararse, un calor que quemaba mi piel y aceleraba mi respiración hasta volverla entrecortada. La textura áspera de la pared contra mi espalda, el olor acre del sudor mezclado con la sangre reciente, todo me empujaba a no quedarme callada. Di un paso adelante y el suelo crujió bajo mis pies, un sonido seco que rompió el silencio tenso como una tormenta que se desata. El aire se volvió más denso, y un frío helado me recorrió los brazos, pero ya no era el miedo el que dominaba, era la rabia, una fuerza brutal que me levantaba de la desesperación. «No voy a permitir que esto continúe», pensé con una claridad que me sorprendió. «Esto se acaba aquí». Él me miró con desdén, la sombra de Laura detrás de él, pero ya no había espacio para la sumisión. La amenaza flotaba en el aire, pesada, como un trueno a punto de estallar, pero yo estaba lista para resistir, para romper el ciclo. Sentí el latido acelerado en mis oídos, el calor de la ira subiendo por mi cuello, y una determinación que me hizo temblar pero no caer. El tiempo parecía detenerse, cada segundo una eternidad cargada de tensión. La voz de Laura resonó desde la puerta, fría y cortante: «Si sigues aquí, perderás todo. No solo la casa, sino a todos los que alguna vez te importaron». Su presencia era una sombra que se extendía, una amenaza que no admitía discusión. El olor a perfume barato, mezclado con el hedor de la manipulación, me revolvió el estómago. No había vuelta atrás. La lucha que había evitado durante años se convertía en un enfrentamiento inevitable. Mis manos se cerraron en puños, la piel áspera y sudorosa, mientras sentía una tensión eléctrica recorriendo mi cuerpo. Cada músculo estaba listo para actuar, para defender lo que quedaba de mi dignidad. El sonido de mi respiración era un tambor constante, marcando el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. La temperatura en la habitación subía, como si el calor de la confrontación consumiera el aire. De repente, una ráfaga de miedo me atravesó, aguda y punzante. Un temblor recorrió mi cuerpo y sentí que mi visión se nublaba momentáneamente. Pero no era el fin. Era el estallido, el punto en el que todo lo que había reprimido salió a la superficie, en un torbellino de emociones contradictorias. El umbral que había cruzado me transformaba, me convertía en alguien que no podía, ni quería, volver atrás. El charco de sangre en el suelo, la voz traicionera de mi esposo, la amenaza palpable de Laura y la presencia opresiva de la casa misma. Todo se mezclaba en una tormenta que me envolvía por completo. Sentí como un peso gigantesco se levantaba de mis hombros, aunque también sabía que ese peso sería reemplazado por una carga nueva, más dura, más real. La calma calculada se había roto y con ella la ilusión de control. Un olor a polvo y humedad se coló en mis pulmones, mezclándose con el sabor amargo de las lágrimas que comenzaban a quemar mis ojos. El suelo bajo mis pies parecía temblar, una vibración sutil pero constante que anunciaba que la casa misma se preparaba para el cambio. Mi cuerpo estaba tenso, cada fibra lista para la batalla, mientras un latido sordo resonaba en mis oídos, marcando el pulso de mi nueva realidad.
No había lugar para el miedo ahora. Solo para la resistencia. Solo para la verdad que había permanecido oculta bajo años de mentiras y silencios. Y mientras sentía la sangre latir en mis venas, un escalofrío recorrió mi espalda, como una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. La puerta del cuarto se cerró de golpe detrás de mí, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y un sabor metálico invadió mi boca, como si el peligro estuviera ya dentro de mí, listo para estallar. El suelo vibró una vez más, el eco de un futuro incierto que me llamaba sin piedad. Cerré los ojos un segundo, sintiendo el peso de la traición y la fuerza de la decisión que me había llevado hasta aquí. Mi cuerpo temblaba, pero mi alma gritaba, esta vez no retrocederé. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que cada palabra que escuchaba clavada en mi oído era una daga directa a mi corazón. La voz de él en el cuarto de Laura, confabulando, riendo con desprecio, como si yo fuera invisible, como si jamás hubiese existido para ellos. Quería gritar, romper todo, acabar con esa mentira que me envolvía por completo, pero me quedé paralizada, atrapada en un silencio que quemaba por dentro. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron usar mi casa, mi refugio, para destrozarme así? La rabia me consumía, un fuego que no podía apagar. Pero esta rabia no es solo mía, sé que muchos saben lo que es sentirse atrapados, traicionados, silenciados por quienes deberían cuidar de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Traicionado por alguien en quien confiabas? Quiero que me lo digas, que compartas esa historia, que no dejemos que el dolor se esconda en la sombra. ¿Cuántas veces hemos tenido que callar para protegernos y, sin embargo, esa misma voz que callamos nos atormenta? No podemos seguir en silencio. Este momento me obliga a actuar, a romper esa cadena que me aprisiona y a buscar la verdad, aunque duela. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu mundo se desmorona ante tus ojos? ¿Te quedarías callado o gritarías con todas tus fuerzas? No permitamos que la traición nos destruya. Comparte, comenta, haz que esta historia no sea solo mía. Que sea la nuestra. Porque en la voz de cada uno está la fuerza para romper el silencio. ¿Estás listo para hacerlo conmigo? El sonido de sus voces me atravesó como un puñal afilado, un eco sombrío que se coló por entre las grietas de aquella casa que ya no era refugio, sino prisión. Mi cuerpo se quedó rígido, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante exacto en que comprendí la traición. Un sudor frío recorrió mi espalda, mientras mis manos temblaban sin control, incapaces de sostener siquiera el aire que me faltaba. La respiración se volvió un hilo débil, entrecortado, como si cada inhalación fuera un esfuerzo titánico para seguir aquí, para no desplomarme en el suelo que parecía abrirse bajo mis pies. La visión se nubló, un velo gris cubrió el mundo y solo aquella mancha oscura en el cuarto de ella, mezclada con el olor metálico que el miedo me hizo sentir tan cerca de la piel, me anclaba a la realidad. Era como si un terremoto invisible hubiera sacudido mi alma, desmoronando cada certeza que había construido con tanto esfuerzo. Mi mente giraba en espiral, atrapada entre la incredulidad y una tormenta de imágenes que se mezclaban rápidas y confusas. La risa burlona, las palabras que nunca llegarían a mis oídos en voz directa, el charco rojo que ahora era el símbolo de mi ruptura. Cada latido retumbaba en mi pecho, ensordecedor y violento, me sentía como un náufrago en medio de un océano helado, luchando por mantener la cabeza fuera del agua mientras las olas de la traición me golpeaban sin piedad. El silencio que siguió a sus voces era pesado, opresivo, un vacío que me absorbía y dejaba sin aliento. Mis piernas se negaban a sostenerme y tuve que apoyarme contra la pared, sintiendo la aspereza debajo de mis dedos, la única certeza física que aún me conectaba con el mundo tangible. El olor a sangre mezclado con un sudor frío que emanaba de mi propio cuerpo creó una atmósfera densa, casi irrespirable, como si el aire mismo conspirara para aplastar mi pecho.
Cerré los ojos un instante, intentando ordenar aquel caos interno, pero las imágenes se reproducían sin cesar, como una película que no podía detener. La voz de mi esposo, las risas de Laura, el cuarto destruido, todo se superponía, cada fragmento aumentando la grieta que sentía abrirse dentro de mí. Era un abismo sin fondo, un pozo oscuro donde cada recuerdo feliz se transformaba en un eco distante y cruel. Mi mente intentaba registrar todo a la vez, pero solo conseguía fragmentos desconectados, palabras que no comprendía del todo y sensaciones que me aplastaban sin piedad. El calor de la rabia se mezclaba con el frío paralizante, creando una tormenta eléctrica dentro de mí que me dejaba sin fuerzas para reaccionar. No había lágrimas, solo una sequedad amarga que quemaba mi garganta y un nudo profundo que me impedía respirar con normalidad. Sentí que el suelo desaparecía, que caía en picada sin red de contención, como si el mundo que conocía se desvaneciera bajo mis pies. La realidad se volvió borrosa, como un cuadro pintado con trazos erráticos, y mi cuerpo se estremeció entero, temblando sin poder controlar cada músculo que se contraía en un gesto involuntario de dolor y sorpresa. La casa entera parecía cerrarse a mi alrededor, las paredes se estrechaban y el aire se volvía pesado, como si la traición hubiera impregnado cada rincón con un peso insoportable. El silencio, roto solo por la resonancia lejana de sus voces, fue una condena que me dejó suspendida en un limbo donde el tiempo se dilataba y se hacía insoportable. Mi corazón latía desbocado, golpeando con fuerza contra las costillas, amenazando con romper el pecho. La confusión me nublaba la mente, pero una certeza se instalaba con una fuerza brutal. Nada volvería a ser igual. Aquella casa, que había sido mi mundo, se había convertido en un escenario de traición y desolación. El aire frío que entraba por la ventana abierta me golpeó la piel, haciéndome sentir viva y al mismo tiempo, más vulnerable que nunca. No podía moverme, ni gritar, ni siquiera llorar. Solo podía sentir, con una intensidad casi insoportable, el vacío que dejaban sus voces en mi alma. Como si una parte de mí se hubiera roto en 1000 pedazos, esparcidos por el suelo de aquel cuarto que ya no era un refugio, sino una tumba de confianza y amor. La sangre en el suelo parecía extenderse, una mancha roja que se mezclaba con mi miedo, con mi dolor, con la certeza de que había perdido mucho más que un cuarto destruido. El olor metálico se impregnaba en mis sentidos, y cada inhalación era un recordatorio brutal de la violencia invisible que me había alcanzado. Mi cuerpo empezó a ceder, las piernas se doblaron y tuve que sentarme, el mundo girando lentamente a mi alrededor mientras la realidad me aplastaba con toda su crudeza. El corazón me dolía, no solo por la traición, sino por la soledad que se extendía como una sombra infinita. Sentí que la confianza que alguna vez tuve se deshacía, dejando un espacio vacío donde antes había esperanza. No sabía cuánto tiempo estuve así, atrapada en aquel abismo de sensaciones, sin poder reaccionar, sin poder escapar de la imagen de sus voces resonando en el cuarto de Laura, esa voz que ahora era un grito silencioso en mi memoria. La traición se volvió un peso tangible, una piedra que me aplastaba el pecho y que parecía extenderse a cada fibra de mi ser. No era solo el dolor de la infidelidad, sino la devastación de todo lo que creía seguro, todo lo que había construido con esfuerzo. La casa, las paredes, el aire mismo parecían impregnados de una tristeza profunda, como si el alma de aquel espacio se hubiera quebrado junto conmigo. El mundo se volvió un lugar extraño, donde cada sonido, cada olor, cada sombra me recordaba la traición. Mi cuerpo se estremecía aún, tembloroso y débil, buscando un ancla que no encontraba. Cerré los ojos de nuevo, intentando detener aquel torbellino de emociones, pero era imposible. Cada latido era un recordatorio cruel de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Fue en ese instante, en medio de la confusión y el dolor, que entendí que no podía seguir siendo la misma. Que esa voz, esa traición, había abierto una grieta no solo en la casa, sino en mi alma. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, algo dentro de mí comenzaba a despertar,
una fuerza silenciosa y poderosa que se negaba a desaparecer bajo el peso de la traición. Pero ese despertar era apenas un murmullo, enterrado bajo un mar de dolor y desesperanza que me consumía en aquel momento. El eco de aquella risa cruel retumba aún en mis oídos, vibrando como una sombra helada que se infiltra en cada rincón de la casa. La luz tenue que se colaba por la rendija de la puerta entreabierta, mezclada con el brillo rojo del charco sobre el suelo, sigue grabada en mi retina como una marca indeleble que no se desvanece. Ese instante quedó suspendido en el tiempo, un latido intenso que me obliga a regresar una y otra vez a un recuerdo que me sostiene y me desgarra al mismo tiempo. Recuerdo cuando era niña, cuando la vida parecía más simple, aunque no exenta de sus propias tormentas. Mi abuela tenía un jardín pequeño detrás de la casa, un refugio donde el sol acariciaba las hojas y el aire llevaba el aroma dulce y fresco de las flores. Allí, entre la tierra húmeda y el murmullo de las hojas, aprendí a escuchar con atención, no solo con los oídos, sino con todo mi ser. La voz de mi abuela era un susurro suave que me envolvía, un canto de calma que parecía detener el tiempo. Ella me enseñó que el silencio también habla, que en la quietud se encuentran verdades profundas, y que lo más valioso es mantener la integridad, sin importar cuán difícil sea el camino. En esa memoria, los sonidos eran como pinceladas delicadas, el crujir de las hojas bajo mis pasos, el zumbido lejano de las abejas, el suspiro del viento que acariciaba mi cabello. Y había un sabor también, el dulce de la miel que me daba en una cucharita mientras me contaba historias de resistencia y amor. Esos momentos eran un refugio dentro de mí, un lugar donde la luz no se quebraba y la confianza no se rompía. Era un tiempo en que creía en la honestidad como un escudo invencible, en la bondad como fuerza que transforma y en la verdad como un faro inquebrantable. Ahora, parado aquí en esta casa que se ha convertido en una prisión de sombras y engaños, todo eso parece tan lejano y frágil. La risa que escuché no era un canto de ternura, sino un eco de traición que me dejó sin aliento. La tensión que pesa en el aire es densa, casi tangible, como una telaraña invisible que me envuelve y aprieta. El contraste es abismal, aquel jardín luminoso y pacífico frente a este cuarto oscuro y sangriento, la voz cálida y protectora frente a la voz burlona y venenosa que me destrozó por dentro. Pero es precisamente ese contraste el que me obliga a aferrarme a lo que aprendí en mi infancia, a no dejarme arrastrar por la oscuridad que me rodea. La integridad, pienso, es lo único que no puedo y no debo perder. No es un ideal abstracto, sino una llama pequeña que debo mantener viva dentro de mí, incluso cuando todo parece derrumbarse. La fuerza que alguna vez me dio mi abuela, esa certeza silenciosa de que la dignidad es un territorio sagrado, se convierte ahora en mi escudo más firme. Porque aunque el dolor y la traición me hayan roto en pedazos, sé que ceder a la desesperanza sería perderme a mí misma. Prefiero reconstruirme con cada fragmento, aunque el proceso sea lento y doloroso. Sin embargo, no puedo negar que la sombra persiste. Esa risa cruel no se apaga, sigue resonando en mi memoria como un aviso ominoso. La sensación de estar vigilada, de que cada paso que doy es observado con desdén, me mantiene en alerta constante. La casa que antes era mi refugio ahora parece un laberinto donde cada esquina oculta un secreto oscuro. La pausa que me doy para recordar y reafirmar mis valores no es un descanso, sino un respiro breve antes de la tormenta que sé que vendrá. La lucha que comienza dentro de mí está lejos de terminar, y aunque la llama de mi integridad arde con fuerza, el viento frío de la traición sigue soplando, amenazando con apagarla en cualquier instante. Estoy atrapada entre lo que fui y lo que debo llegar a ser, entre la luz que deseo conservar y las sombras que me acechan. Esa tensión latente se instala en mis huesos, un recordatorio constante de que nada será igual, pero también de que no puedo rendirme. La batalla por mi libertad, por mi verdad, apenas comienza, y aunque me duela y me asuste, sé que debo seguir adelante. El eco de aquella risa,
El brillo rojo en el suelo y la voz traicionera en el cuarto de mi hermana se han convertido en la chispa que incendia mi voluntad, en el motor silencioso que me impulsa a no dejarme vencer. Y mientras mi cuerpo se estremece con esa mezcla de miedo y determinación, sé que este momento es solo el preludio de un despertar más profundo, de una fuerza que aún no conozco del todo, pero que ya comienza a tomar forma dentro de mí. La quietud que seguía al eco de aquella risa aún vibraba en mis oídos, pero dentro de mí algo había cambiado. No era un simple estremecimiento de miedo o desespero, era una chispa que se encendía en lo profundo, una llama que, aunque tenue, prometía iluminar la oscuridad que me había envuelto durante años. Ya no era la mujer que se encogía ante la sombra de Laura o las mentiras de mi esposo. Había una nueva firmeza en mi pecho, una decisión silenciosa que tomé sin pronunciar palabra, sin mostrar señal alguna en mi rostro marcado por la traición. Mientras el mundo a mi alrededor parecía seguir su curso indiferente, yo me aferraba a un pequeño objeto que había guardado durante meses, sin que nadie sospechara su existencia. Era un viejo cuaderno, de tapas gastadas, donde había anotado cada detalle, cada manipulación, cada mentira que había descubierto con paciencia. Ese cuaderno no era solo papel y tinta, era mi arma oculta, mi testigo silencioso y mi promesa de verdad. Lo había escondido en el doble fondo de un cajón, lejos de miradas curiosas, y ahora, al tocarlo con la punta de mis dedos, sentí un poder renovado, como si sostuviera en mis manos la llave para abrir una puerta que hasta entonces había estado cerrada. El aire en la habitación era denso, impregnado de un olor leve a polvo y madera vieja, mezclado con el aroma a humedad que filtraba por las grietas de las paredes. Era un olor que siempre me había resultado familiar, casi como un susurro del pasado que me recordaba quién había sido antes de que la desesperanza me encerrara. En ese instante, el aroma se volvió un ancla, manteniéndome firme en mi decisión, recordándome que podía recuperar no solo el sonido que había perdido, sino también el control sobre mi vida. Mis manos, antes temblorosas, ahora estaban quietas y seguras. Sentía la textura áspera del papel bajo mis dedos, y con cada roce, la idea de actuar se hacía más contundente. No había prisa, no había ruido. Era un momento de calma tensa, como la superficie de un lago que oculta corrientes poderosas debajo. Sabía que no podía dejar que la rabia me dominara, ni tampoco el miedo. Este era un instante para planear, para observar desde las sombras, para prepararme sin ser vista. La casa seguía llena de grietas, tanto en las paredes como en mi alma, pero ahora, esas fisuras no me parecían solo señales de fragilidad, sino también caminos por donde podía filtrar mi luz. La traición que me había paralizado hace apenas unos momentos ahora era el impulso que me empujaba a levantarme, con una determinación silenciosa, casi invisible para quienes me creían derrotada. En el silencio de la noche, escuché un leve crujido en el suelo, el roce de una brisa que entraba por una ventana mal cerrada, y fue como si el mundo me susurrara que había llegado el momento. Sentí en la piel el frío sutil que se colaba desde el exterior, un frío que no era solo físico sino también un llamado a despertar, a dejar atrás la pasividad y a abrazar la fuerza que siempre había existido dentro de mí, oculta, esperando su oportunidad. Cerré los ojos por un instante y respiré profundo, dejando que ese aire helado me llenara de una energía contenida, un poder que no necesitaba gritos ni explosiones para manifestarse. Era un poder sereno, calculador, preparado para actuar cuando la hora fuera la correcta. En ese momento, comprendí que ya no podía seguir siendo la sombra de lo que alguna vez fui. No era cuestión de buscar venganza inmediata ni de confrontar con furia descontrolada. Era algo más sutil, más inteligente. Un movimiento lento pero irreversible, como la gota que perfora la roca con paciencia infinita. Tenía en mis manos la verdad y la voluntad de convertirla en mi escudo y mi espada. La casa que me aprisionaba, la voz que me había traicionado, la oscuridad que me había envuelto, todo eso comenzaba a ser terreno fértil para una nueva batalla,
una que libraría con la cabeza fría y el corazón fuerte. Mientras me quedaba en silencio, escuchando el eco lejano de las voces que no sabían que yo podía oírlas, sentí como el peso de los años de humillación se transformaba en una armadura invisible. No había necesidad de palabras, no había necesidad de mostrar nada. Solo la calma antes de la tormenta, un instante suspendido en el tiempo donde cada fibra de mi ser estaba lista para lo que vendría. El cuaderno en mi mano era más que un objeto, era el símbolo de mi renacimiento, un recordatorio palpable de que, aunque habían intentado apagar mi voz y mi verdad, yo había recuperado algo que nadie podía arrebatarme. No era solo el oído que había vuelto a escuchar, sino la conciencia clara de que estaba a punto de romper las cadenas que me ataban. No sabía aún cómo ni cuándo, pero esa certeza era suficiente para que mi cuerpo dejara de temblar y se llenara de una fuerza silenciosa, imparable. Y entonces, con el ruido del viento colándose por las rendijas y el tacto del papel viejo entre mis dedos, supe que nada volvería a ser igual. La decisión estaba tomada, la semilla plantada, y el mundo que creía conquistarme estaba a punto de descubrir que la presa también puede ser cazadora. Solo había que esperar el momento preciso. Lo que viene no será fácil. Pero esta vez seré yo quien mande. La noche es larga y yo estoy despierta. Todavía recuerdo con una claridad dolorosa ese instante en que, al encontrar el cuarto de Laura destruido, algo dentro de mí se quebró y a la vez se encendió. La risa cruel de ellos resonando como un eco venenoso en los muros agrietados de esta casa que ya no es un refugio, sino una jaula. En ese momento no hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio frío y una decisión silenciosa que se grabó en mi alma. No voy a ser la víctima invisible de este juego macabro. El viejo cuaderno que guardo conmigo, ese testigo mudo de cada mentira y manipulación, se convierte ahora en mi escudo y espada. Allí están las verdades que ellos intentaron enterrar bajo capas de engaños y falsas sonrisas. Pero sé que esta batalla apenas comienza. No puedo revelar todavía todo lo que he planeado, porque el peligro acecha en cada rincón, y la oscuridad que me rodea es más profunda de lo que imaginé. Cada paso que doy debe ser medido con la precisión de un reloj de arena, dejando caer el tiempo con paciencia, acumulando fuerzas en silencio, hasta que llegue el momento exacto para romper las cadenas que me atan. La casa, con sus grietas y sombras, es un espejo perfecto de mi alma, fragmentada, pero no rota. Cada fisura es un camino hacia la luz que busco, un mapa secreto que solo yo puedo leer. No será fácil, y la traición de quienes una vez llamé familia pesa como una tormenta que amenaza con derribarme. Pero dentro de mí, una llama crece, implacable y decidida a iluminar incluso la noche más oscura. Lo que escuché en el cuarto de mi hermana no fue solo una voz, fue el temblor de un mundo que se desmorona, la confirmación de que la verdad está más cerca de lo que ellos creen. Esa voz, cargada de engaño y poder, es la sombra que debo enfrentar. Pero no me detendré, cada palabra, cada susurro escuchado, es un hilo que me guía hacia la red que ellos han tejido para atraparme. Ahora es mi turno de ser la arquitecta de mi destino, de usar esas mismas redes para atrapar la verdad y desmantelar el imperio de mentiras que me rodea. El futuro se dibuja como un lienzo oscuro, salpicado de luces tenues que apenas insinúan lo que vendrá. No puedo mostrar mis cartas aún, ni siquiera a mí misma, porque la paciencia es la aliada más poderosa en esta partida silenciosa. Sin embargo, puedo sentir que el momento de actuar se acerca, que el aire se carga con la electricidad de un cambio inminente. La casa se estremece bajo el peso de secretos a punto de explotar, y yo me preparo para ser la tormenta que arrase con todo lo que me ha encadenado. No hay vuelta atrás, porque esta vez la libertad no es un sueño, sino una promesa que arde en mis venas. Y mientras la noche cae, con sus sombras alargadas que parecen querer envolverme, sé que la voz que escuché no será la última. Es solo el preludio de una sinfonía oscura que debo aprender a dirigir.
Cada sonido, cada silencio, es una nota en la partitura de mi renacimiento. No temo al eco de ese pasado que quisieron borrar, porque ahora soy yo quien controla la melodía. La casa ya no es prisión, es el escenario donde escribiré mi verdad, con la tinta indeleble de la resistencia y la esperanza. Hay un filo invisible que corta el aire entre lo que fue y lo que será, una tensión que se siente en cada respiro. Estoy al borde de algo que podría destruirme o liberarme, y esa incertidumbre es la llama que alimenta mi fuego interno. No puedo compartirlo todo todavía, pero puedo invitarte a caminar conmigo por este camino lleno de sombras y luces, donde cada paso es una promesa de justicia y cada grieta en la pared un símbolo de mi fortaleza. Porque aunque la oscuridad sea densa, mi voluntad es más sólida que cualquier muro que intenten levantar. Si has llegado hasta aquí, si sientes esa mezcla de rabia y esperanza que me consume, te pido que no te alejes. Esta historia no termina aquí, y lo que está por venir es más profundo, más intenso, más real. ¿Quieres descubrir conmigo qué secretos esconden las voces que he escuchado? ¿Quieres ser testigo de cómo una mujer fragmentada se reconstruye a sí misma con valentía y astucia? Entonces acompáñame, porque la verdad está a punto de estallar y no habrá vuelta atrás. No puedo decirte qué haré ni cuándo lo haré, pero puedo asegurarte que cada palabra que he escrito en ese cuaderno es un paso hacia la libertad. Cada silencio que guardo es una calma antes de la tormenta. Y esa tormenta se acerca, con la fuerza de una ola imparable que arrasará con todo lo que me ha mantenido atrapada. No es solo mi lucha, es la lucha de cualquiera que alguna vez se sintió invisible, atrapado en un laberinto de mentiras y traiciones. Así que aquí estoy, en este momento suspendido, con el corazón latiendo fuerte y la mente clara. La casa cruje bajo el peso de sus secretos, y yo estoy lista para romper el silencio que me han impuesto. Porque esta vez no seré la que escucha en la oscuridad, sino la que hace temblar las paredes con su verdad. Y si quieres saber qué pasará cuando finalmente abra ese cuaderno, cuando deje que la luz entre por esas grietas que antes solo dejaban pasar sombras, no te pierdas lo que viene. ¿Quieres seguir conmigo en esta lucha? ¿Quieres ser parte de esta historia que está a punto de cambiarlo todo? Entonces no dudes en dejar tu comentario, compartir este relato y suscribirte para no perder detalle. Porque en esta casa de fisuras, cada palabra cuenta y cada voz merece ser escuchada. No te quedes en silencio, acompáñame y descubre cómo, poco a poco, voy a recuperar no solo el oído, sino también mi vida. La voz que escuché en el cuarto de mi hermana no es solo un eco del pasado. Es la advertencia de que el juego ha cambiado y que ahora soy yo quien mueve las piezas. No sé qué vendrá después, pero sé que no puedo quedarme quieta. Así que te dejo con esta pregunta: ¿qué harías tú si el enemigo estuviera más cerca de lo que imaginas, y solo tú tuvieras la llave para liberarte? Yo ya decidí mi camino. Ahora solo falta que estés ahí para verlo.